La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Muy bienvenidos nuevamente a este subprograma del repaso de la lección de la escuela sabática. Como cada semana estamos con ustedes, nuevamente llegamos esta semana con la lección número 3 y agradecemos su participación, de poder estar con nosotros, de poder acompañarnos. No se olvide de poder compartir, ¿verdad? Este video, no sé si lo estás viendo a través de Facebook, a través de YouTube, pero te agradecemos por tomarte el tiempo y poder en esta hora escuchar este repaso de la lección. Comparte este mensaje y recuerda, venimos a través del auspicio de la New Jersey Conference, hablando cada trimestre sobre las lecciones que corresponden para cada semana en nuestra iglesia. Y como siempre le hemos dicho, seas bienvenido, seas parte de la iglesia, seas maestro, seas un alumno o simplemente alguien que está comenzando a tener algún conocimiento de la iglesia, sea bienvenido y esperamos que sirva de provecho este mensaje que en esta semana traemos nuevamente para ustedes. El día de hoy está compartiendo con nosotros el pastor Albert Pérez. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, pastor, un buen día para cada uno de ustedes y nuestros amigos y hermanos estudiantes allí que están pendientes, repasando la lección una vez más, felices de estar en nuestro estudio semanal. Muchas gracias, Pastor Albert. Y Pastor Jonathan, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra en esta hora? Bien, gracias a Dios, una vez más, aquí emocionados como siempre para poder pasar tiempos juntos, estudiando, meditando en la lección de escuela sabática. Esta lección número 3 nos habla acerca del poder de Jesús exaltado. Recordemos que este trimestre venimos estudiando en la carta de Efesios, aquella carta escrita por el apóstol Pablo para aquella iglesia naciente que estaba o que él había trabajado para hacer crecer esta iglesia. Y en este trimestre hemos estado conversando acerca de esta carta de Efesios. Y la lección número 3, como lo dice su título, es el poder del Jesús exaltado. Y el versículo clave se encuentra allí en Efesios capítulo número 1, versículos 19 y 20. Y les voy a pedir allí que por favor, si ustedes pueden tener su Biblia, poder ubicarlo o simplemente acompañarme en la lectura de este versículo, que es el versículo clave de esta semana. Dice: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder de Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra del cielo. Qué interesante es saber y poder hablar de una palabra clave como es la palabra poder. El poder, un poder que está al alcance de nosotros, un poder que está allí siempre presente en nuestra vida, que puede estar allí siendo una realidad en la vida del cristiano. Y esa palabra poder, indudablemente, es una palabra que nos ejerce a nosotros la seguridad de que ese poder que también tiene Jesús, también es compartido para nosotros. Y cuando hablamos de poder, la lección hablaba, ¿verdad? De introducción, hablaba de diferentes tipos de carros que se habían creado, carros que llegaban a los 5,000 caballos de fuerza, carros que llegaban a los 36,000 caballos de fuerza, carros que recorrían solamente 400 metros en 6,5 segundos, ¿no? Y desde ese poder que hablaba de la potencia de los diferentes, ¿verdad?, carros, no se compara al poder que Jesucristo ofrece a esta iglesia. Y en esta semana vamos a estar hablando de ese poder que va a venir a través de la oración, a través de la resurrección, a través de la exaltación de Jesucristo, y cómo ese poder está al alcance, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y bueno, quisiera iniciar en esta mañana o en esta hora, si nos está escuchando en la noche, no sé, si uno dice mañana porque a esta hora es que graba,
Pero si nos está escuchando, en la hora que nos está escuchando, quisiera iniciar haciéndole una pregunta al pastor Albert, ¿no? Estamos hablando del poder, pastor Albert, y indudablemente el poder tiene que ver mucho con la oración, tiene que ver mucho con el Espíritu Santo en nuestra vida, pero específicamente, ¿cuál fue la razón principal de la oración de Pablo para los Efesios? Allí, en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Éfeso. Muy bien, pastor. Cuando nosotros llegamos al punto, recordemos que Pablo, posiblemente prisionero en una cárcel, enviando la carta, en su preocupación existía, en su corazón existía la gran preocupación espiritual por la grey establecida allá en Éfeso. Cuando Pablo escribe su carta, estuvimos estudiando en la lección anterior, que Pablo comienza a mostrar la preocupación, pero comienza a dar evidencias a una iglesia que estaba siendo atropellada o atormentada con la influencia de la idolatría o otros dioses o otras prácticas espirituales no cristianas. Y bajo ese contexto, Pablo comienza a dar en su carta, en su introducción, comienza a dar evidencias del cual habían sido separados, llamados a vivir una vida en santidad. Y Pablo escribe y en su carta le dice: yo no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Pastor y amigos queridos, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Lo primero que comienza a describir es: gracias a Dios por ustedes, pero estoy orando por su condición espiritual. Y el apóstol Pablo está orando específicamente, su razón principal, pastor, es por el Espíritu Santo para un énfasis determinante en la vida individual como colectiva de la iglesia. Pablo dice: ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando al momento de su conversión. Pero ahora, pastor, Pablo está haciendo un énfasis, está subrayando una petición especial que está haciendo en sus oraciones. Y es una petición que está basada por la experiencia del Espíritu Santo y basada a que a través del Espíritu Santo puedan conocer mejor a Dios. Y teniendo como punto de partida, él está pidiendo que Dios les diera sabiduría para que pudieran discernir aquello que no eran capaces de discernir. Recordemos que la iglesia en Éfeso, los hermanos de Éfeso, están siendo de una manera cristianamente buscando servir a Dios, pero en otra manera están ellos experimentando una presión de muchas prácticas no religiosas que estaban arropando a la iglesia en Éfeso. Algunos posiblemente debilitados en la fe a volver a las prácticas o costumbres humanas o paganas, como también espirituales del mundo de pecado. Y Pablo dice: yo pido que Dios les dé discernimiento para que a través del Espíritu Santo puedan conocer mejor a Dios, que quiten ese velo de sus ojos espirituales, como dice en el versículo 18, capítulo 1, para que sean iluminados por el conocimiento. Y él enfatiza, la lección hace, pastor, tres énfasis especiales en su oración cuando pide por el Espíritu Santo. Lo primero es para que puedan percatarse de la esperanza a los que estamos llamados. En otras palabras, le dice: ustedes tienen una esperanza por la cual fueron llamados. En segundo lugar, que seamos la gloria de la herencia de Dios, que no solo nosotros tenemos una herencia, sino somos una herencia de parte de Dios. Y en tercer lugar, está orando por la incomparable grandeza del poder de Dios en nuestro favor. Y Pablo,
a través de esto, pastor, está resaltando sin duda alguna que la iglesia de Éfeso tenía que valorar la grandeza que Dios había estado haciendo en medio de ellos y además de valorar, experimentar a través del Espíritu Santo un conocimiento más cercano de Dios. Y él resalta la grandeza de ese Dios y él ruega por discernimiento para que las cosas del mundo no atraparan a una iglesia que había sido llamada para vivir en la santidad de Dios. Quiere decir, pastor, entonces que el apóstol Pablo nos deja el ejemplo a nosotros que así como él oraba por esa iglesia, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, pues es un deber de nosotros también el orar por el Espíritu Santo para nuestra propia vida, para poder tener ese conocimiento y que ese conocimiento de Dios pueda generar el poder que tanto promete el apóstol Pablo. Sería así, ¿verdad? Así mismo, pastor, y en otras palabras, él está diciendo, amados, oramos para que puedan crecer espiritualmente, crecer conociendo más de Jesús. Así es. Bueno, es que indudablemente la oración, como le dije, el tema principal de esta semana es el poder. Indudablemente el poder está ligado con la oración, Ujú. es el medio de conexión que tenemos nosotros con Dios, pero también ese poder está ligado con el Espíritu Santo. Por eso Hechos 1:8 dice, y recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero también hay otras, la lección nos habla de otras fuentes de poder. Y allí nos lleva entonces a la pregunta que le quisiera hacer al pastor Jonathan, que se encuentra con nosotros también, y es el texto clave allí en el libro de Efesios, el capítulo número 1, el versículo número 19 y 20, nos habla de ese poder de Dios, lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Entonces, también ese poder fue dado en la resurrección de los muertos. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿cómo se expresa el poder de Dios mediante la resurrección de Jesús y cómo ese poder también puede llegar a nosotros? Claro, de hecho, la lección está dejando en claro esta semana cómo este poder, ese maravilloso poder de Dios, es dado a nosotros a través del Espíritu Santo. Y pues en este, digamos, en este día específico, miramos exactamente cómo se presenta esto y nos da dos, digamos, ilustraciones del poder de Dios. Y presenta la primera, la resurrección de Jesús entre los muertos y también la exaltación de Jesús al trono celestial. Entonces miramos la lección y la lección nos da varios versículos muy bellos, claro que nos da Efesios 1:20, que nos está hablando ahí, ¿no? De Cristo, ¿no? Donde dice que lo sentó a su diestra, hablando de que sentó a Cristo a su diestra. Pero hay otros versículos que están ligados con este mensaje de Pablo que él da a través de sus cartas. Uno de ellos, muy conocido, muy bello, que da esta misma idea, es Primera de Corintios 15:20 al 22, donde dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces ahí estamos nosotros mirando esta idea de la resurrección de Jesús, ¿no? Que es como primero que nada es una creencia que no se puede negar en la fe cristiana. Nosotros creemos que Jesús murió, pero también resucitó. Y debido a que Cristo resucitó, los creyentes fieles esperan la gran resurrección en el futura de la vida eterna cuando Jesús regrese por segunda vez. Entonces, esto ahí nos da a nosotros la confianza y saber que hay poder, ¿no? Que un poder que sobrepasa la muerte. En otra palabra, un poder que tiene más fuerza que aún que la muerte, que es el poder de vida y vida eterna que Jesús ofrece. Por eso los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos esa confianza en ello. Y nos está dejando en claro que así como Jesús resucitó, si nosotros confiamos y vivimos con Él, también los que hemos de descansar, los que están descansando ahorita en Cristo, resucitarán. Y así como Jesús se sentó a la diestra del Padre, nosotros podemos estar una vez más reinando con Él en el reino de los cielos.
indudablemente por eso no hablamos de 36.000 caballos de fuerza, ¿no? O sea, un poder que pueda vencer la muerte no es un poder común que se puede conseguir en cualquier lado. Cuando hablamos, como decía el pastor, no, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, es un poder que solamente Dios lo puede tener y que se puede ejercer, no solamente lo ejerció Cristo Jesús en la tumba, ¿verdad? Sino que también lo ejercerá con nosotros cuando, como lo decía el pastor, no, si llegamos a morir, pues tenemos ese mismo poder de resurrección. Y cuando hablamos de ese poder, indudablemente tenemos que entender que, que ese poder está sobre todas las cosas. Ese poder está sobre todas las cosas. Es un poder que nada lo puede superar. Y haciendo con referencia a este poder, pues yo le quería preguntar también al pastor Albert, eh, ¿puede hablarnos de cómo es la supremacía de Dios sobre el gobierno de las tinieblas? Porque hablamos de ese poder es que está sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo entonces yo puedo hablar de la supremacía de Dios frente al gobierno de las tinieblas, que es un gobierno que pues, nos toca enfrentar todos los días de nuestra vida? Pastor, como usted ha mencionado en la pregunta, la afirmación de esta semana tiene que ver con un poder. Como yo mencioné y la lección ha estado mencionando anteriormente, la hermandad o la iglesia en Éfeso, recordemos bien el contexto, existe ahí o estaba, mejor dicho, el gran templo de la diosa Diana. Se practicaba también cierto grado de hechicería o invocación a otros dioses. La idolatría era uno de los principales centros que movilizaban o se desarrollaba constantemente allí en Éfeso. Recordemos muy bien, un lugar portuario, un lugar clave terrestremente que conectaba con muchos otros lugares, vías terrestres. Y ahora Éfeso se encuentra en una experiencia donde se practicaba constantemente la búsqueda a otros dioses o la práctica hechicera. Encontramos Hechos capítulo 19, alguna evidencia o otros pinceladas acerca de lo que la iglesia estaba viviendo en Éfeso. Y cuando Pablo quiere describir, Pablo está mostrando en su carta a los hermanos en Éfeso que no es necesario recurrir a esas prácticas porque hay alguien que está sobre todos esos poderes del mundo, esos poderes de la hechicería, esos poderes de otros dioses paganos. Y cuando nosotros encontramos a eso, Pablo en el versículo 21, él está mostrando que Jesús tiene la supremacía muy por encima de todo gobierno y muy por encima de todo poder, de cualquier otro nombre que sea invocado. No solo en este mundo, sino también en el venidero, según Efesios capítulo 1, versículo 21. Así que cuando nosotros encontramos que Éfeso, una ciudad que está un poco arropada por este tipo de creencia, de invocar a otros dioses, de invocar otros poderes, de invocar otras prácticas no cristianas, Pablo le está escribiendo a los hermanos y les dicen, hermanos, hay un poder que ustedes han recibido, que es el poder de Dios. Hay un poder de un ser que nosotros hemos aceptado, el ser de nuestro Dios. Ese poder está sobre todos los poderes que se están practicando en Éfeso. Ese poder tiene supremacía sobre el poder de las fuerzas del mal, tiene supremacía sobre otros dioses, tiene supremacía sobre cualquier otra práctica humana no cristiana. Y para los efesios, invocar un nombre tenía un significado especial. Y por eso Pablo hace un énfasis específico de invocar a Jesús creyendo, invocar a Jesús con fe. Pastor, nosotros encontramos que en Éfeso se estaban experimentando dos tipos de poderes. El poder de las fuerzas del mal cuando se hacían invocando otras prácticas no cristianas y el poder de Dios en la iglesia de Éfeso. Y Pablo dice, hermanos, el poder que está sobre la iglesia que viene de Dios es supremo sobre cualquier otro poder que están experimentando allí en Éfeso. Sigan aferrándose a las promesas, conociendo más a Jesús,
y entonces verán que conociéndolo a Él, ese poder será sobre cada uno de los que confesan su nombre. No podemos comparar esos dos poderes. Hace algún tiempo atrás leí un libro, no sé si alguna vez ustedes lo escucharon, que se llamaba De sacerdote de Satanás a siervo de Jesucristo, ¿no? Y el libro, como para comparar el ejemplo que tú estás dando, ¿no? El libro hablaba sobre la confesión de un hombre que practicaba todo lo que tenía que ver con la hechicería y entonces cierto día conoció a una muchacha y esa muchacha que la conoció, pues bueno, quiso cortejarla y enamorarla y poder estar allí con ella. La historia dice que él hacía todo lo que quería o estaba al alcance para poder lograr obtener a aquella muchacha y no podía, y no podía. Entonces, en cierto momento, en esa conexión con el enemigo, pues le pregunta que por qué. Y entonces, pues el enemigo le dice que esa muchacha pues tiene un poder mayor que el que él tenía. Era una muchacha cristiana y no podía tener acceso a ella. Entonces él reflexionando, solamente haciendo como de una corta introducción del libro, ¿no? Él decía en cierto modo, yo quiero ese poder. Es que el poder de Dios está por encima de cualquier poder, la autoridad de Dios está por encima de cualquier autoridad. Y es lo que se reflejaba allí en Éfeso, ¿no? En una ciudad practicante de la hechicería, pero Pablo les recordaba que ese poder de Dios era mucho más alto que cualquier poder que podrían ellos practicar. Indudablemente ese poder está al acceso de la iglesia. Y Pastor Jonathan, hablando de ese poder, ¿verdad? Sobre Jesús, sobre todas las cosas, sobre su iglesia, sobre que ese poder está allí en Cristo. Ahora, ¿qué beneficios ofrece a la iglesia la exaltación de Cristo? Porque tú nos hablabas primero de la resurrección, ¿no? De la resurrección y también nos hablaste un poco de la exaltación, pero hablando de eso, ¿qué beneficio ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico y su gobierno sobre todas las cosas que suceden en el cielo y en la tierra? O sea, ¿qué me beneficia a mí? Ya me hablaste del beneficio de la resurrección. Ahora, ¿qué beneficio me trae a mí como parte de la iglesia, como cristiano, el saber de que Jesús fue exaltado en el trono y que tiene pues ese gobierno sobre todas las cosas que suceden en el cielo y en la tierra? Muy buena pregunta, y ahí es donde Pablo está tratando de llegar a la idea. Él está diciendo, mira, Jesús, Dios, tiene poder. Poder sobre todas las cosas ha sido exaltado, pero Él también nos representa. Por tanto, ese poder está a nuestra disposición, porque es nuestro líder, es nuestro pastor, es nuestro capitán. Y especialmente en el libro de Efesios, nos damos cuenta que Pablo cita mucho el Salmo 110, ¿no? Aquí la lección nos da algunas frases de ese salmo. Dice, dijo el Señor, Señor a mi Señor, ¿no? Hablando de Dios Jesús como Señor. También dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos sobre estrado de tus pies. Pero también cita Salmo 8, todo pusiste bajo sus pies, o también donde dice, hijo de hombre. Y todo esto es la idea de que Jesús está por encima de todo, sobre todas las cosas. Jesús es el Señor de todo. Él tiene poder sobre todo. Y ese poder que lo tiene sobre todo, se lo da y lo presenta mediante su iglesia. Y ahí es donde entra este elemento de su iglesia, porque hay el versículo clave, ¿no? Que estamos mirando, que es Efesios 1:22. Este versículo, y yo lo traté de leer en diferentes versiones y me encantó. Voy a leer la versión de la Nueva Biblia de las Américas que me gustó mucho. Dice, y todo los sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ahí nos está dando esa idea de que Dios, primero que nada, que Dios le dio a Cristo victoria sobre todos los poderes mal y que la iglesia, ¿no? Que está, digamos, representa al cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia, por tanto, la iglesia tiene victoria. Claro, mientras se mantenga al lado de Él,
y siempre esté trabajando, dejándose guiar por Dios. Nosotros como su iglesia tenemos la seguridad que estamos caminando por pasos seguros y pasos de victoria, porque son pasos de poder. Y la cabeza de nuestra iglesia es Cristo Jesús. Qué bueno es entonces, pastor, el recordarnos que ese poder es un poder compartido, ¿no? Para su iglesia, ¿no? Y cuando uno lee el libro de Mateo, el capítulo, aunque no está en la lección, ¿no? El versículo, el capítulo 28, ¿no? El verso número, déjame que justamente agarré la Biblia aquí, el versículo número 18. Dice el verso número 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, Ujú. al momento en que él, como decía el pastor, pues es exaltado en el trono, la potestad ahora la tiene Cristo Jesús. Y todo lo que sucede en la potestad o esa potestad de lo que sucede en el cielo y en la tierra la tiene Cristo, pero no ha quedado solo para Cristo, sino como decía el pastor, pues su iglesia es el reflejo de esa autoridad, es una autoridad compartida, es una autoridad compartida para su iglesia. Y eso es lo más importante de la lección de esta semana. Ese poder está a la disposición de nosotros como miembros de la iglesia. Y el apóstol Pablo lo recuerda en Efesios, ¿no? Lo recuerda allí, orando por el Espíritu Santo para que lo puedan entender. Mire, tienen el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, el poder de haber sido puesto el Señor allí en el trono, Jesucristo puesto en el trono. O sea, ese poder es compartido para nosotros. Ahora, la pregunta de reflexión para ir cerrando ya la lección de esta semana. ¿Estamos nosotros utilizando ese poder? ¿Ese poder es una realidad para nuestra vida? ¿Estamos nosotros utilizando ese poder o simplemente, como decía el pastor Albert, estamos utilizando otro poder que no está por encima del poder de Dios, que es el poder del enemigo? Y es la reflexión que nosotros tenemos que hacernos hoy. Si Dios comparte ese poder a la iglesia, ¿estás tú siendo beneficiario de ese poder que Él ha compartido a esa iglesia y lo está haciendo una realidad en tu vida? Preguntas que nosotros tendríamos que hacernos para reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Pastor Albert, ¿cómo nos concluye usted esta semana para usted esta lección? Pastor, concluyo mostrando el fuerte interés de Pablo de que la iglesia pueda ser reavivada con la experiencia del Espíritu Santo para conocer más a Dios, porque ese poder solo está disponible cuando conocemos más a Dios y cuando buscamos su presencia. Y eso es a través de la oración, a través del Espíritu, le conoceremos más y tendremos ese poder a nuestra disposición. Muchas gracias, Pastor. Pastor Jonathan, ¿cómo cierra usted entonces el estudio para usted de esta semana, para usted de esta semana? ¿Cómo lo Ah, resume usted? sí, recalcando un poquito lo que dice el Pastor Albert, ¿no? Simplemente estar unidos, no solamente entre nosotros, sino estar ¿no? bien unidos con Cristo Jesús, que es la fuente del poder. Amén. Bueno, muchas gracias entonces por poder acompañarnos esta semana. La semana que viene nos vemos en la lección número 4, ¿cómo nos rescató Dios? Los invitamos a que pueda acompañarnos la semana que viene y recordándole nuevamente poder compartir esta lección a través del Facebook, a través de YouTube y también otros puedan ser beneficiarios del estudio de lo que estamos haciendo aquí y también otros puedan compartir también esta palabra. Que Dios me los bendiga y nos vemos la semana que viene en este programa auspiciado por la conferencia de New Jersey. Que Dios me los bendiga y que esto que hemos estudiado esta semana pueda ser una realidad y el poder de Dios esté permanentemente en tu vida.